Nunca le di importancia cuando el reloj de la sala apareció fuera de su lugar. La primera noche pensé que yo mismo lo había movido sin darme cuenta. La segunda, supuse que había sido el cansancio o la rutina. Pero en la tercera noche, el reloj no estaba solo un poco diferente. Estaba más lejos, como si alguien lo hubiera cargado por la casa, paso a paso. El problema es que yo vivía solo. No tenía visitas, no tenía mascotas, y el reloj solo se movía de noche, cuando la casa quedaba en completo silencio. Fue entonces cuando entendí algo inquietante. Aquello no estaba intentando asustarme, estaba probando hasta dónde podía llegar. Si te atraen las historias basadas en experiencias reales y misterios que se revelan poco a poco, te invito a suscribirte y quedarte conmigo hasta el final. Vivo en esta casa desde hace más de 10 años. Es antigua, silenciosa, de esas que crujen por la noche como cualquier otra casa vieja. Nada fuera de lo normal, nada que justificara miedo. El reloj siempre estuvo en el mismo lugar, sobre una estantería baja, apoyado contra la pared, ligeramente torcido. Un objeto común, casi invisible de tan familiar. Trabajo todo el día, llego cansado y me acuesto temprano. No recibo visitas, no tengo animales, y nunca he sido sonámbulo. Por eso, cuando noté el reloj fuera de lugar la primera vez, no le di importancia. La mente siempre encuentra explicaciones simples para pequeñas incoherencias. Pero con el paso de los días, algo empezó a incomodarme. El reloj no solo cambiaba de posición, avanzaba. Primero unos pocos centímetros, después distancias mayores, siempre siguiendo un recorrido lógico por la casa, como si alguien lo moviera con cuidado, evitando hacer ruido. Podría haberlo ignorado, podría haber fingido que no estaba ocurriendo nada, pero cuando encontré el reloj fuera de la sala, entendí que aquello ya no podía llamarse coincidencia. La primera vez que el reloj apareció fuera de su lugar, no sentí miedo. Sentí molestia. Era temprano, todavía no había amanecido del todo, y yo estaba medio dormido cuando entré a la sala. El reloj no estaba sobre la estantería, no estaba caído en el suelo. Estaba apoyado en la mesa pequeña, a menos de 1 metro de donde siempre había estado. Lo miré unos segundos, intentando recordar si la noche anterior lo había tocado. No recordaba nada, pero eso no significaba mucho. A veces uno hace cosas sin prestar atención. Lo devolví a su lugar y seguí con mi rutina. La segunda noche fue distinta. Me desperté con la sensación de haber oído algo. No un ruido claro, sino esa impresión vaga de que algo ocurrió mientras dormías. Me quedé quieto en la cama, escuchando. La casa estaba en silencio. Ni un coche afuera, ni el viento. Por la mañana el reloj había vuelto a moverse. Esta vez estaba más lejos. Ya no estaba en la mesa. Estaba sobre la silla, apoyado con cuidado, como si alguien lo hubiera colocado ahí deliberadamente. Ahí fue cuando empecé a pensar en explicaciones más concretas. Quizá me levantaba por la noche y no lo recordaba. Quizá estaba más cansado de lo que creía. Quizá mi memoria estaba fallando. Decidí hacer una prueba simple. Antes de acostarme, coloqué el reloj exactamente en el mismo lugar de siempre, alineado con el borde de la estantería. Incluso marqué mentalmente la posición. Luego apagué las luces y me fui a dormir. Esa noche soñé poco, o al menos eso creí. Al despertar, lo primero que hice fue ir a la sala. El reloj ya no estaba allí. Lo encontré en el pasillo, apoyado contra la pared, a la altura del interruptor de la luz. No se había caído, no estaba inclinado de cualquier forma, estaba recto, colocado con cuidado. Seguí el trayecto con la mirada, desde la estantería hasta la silla, desde la silla hasta la mesa, desde la mesa hasta el pasillo. Era un recorrido lógico, humano, como el que haría alguien intentando no tropezar en la oscuridad.
Me quedé de pie durante varios minutos observando ese objeto común como si nunca lo hubiera visto antes. No sentía terror, sentía algo peor, una certeza incómoda de que aquello no era un accidente. Esa misma mañana revisé la casa. Ventanas cerradas, puertas con llave, nada fuera de lugar, salvo el reloj. Pasé el día inquieto, trabajé mal, pensé en ello más de lo que quería admitir. Por la noche, antes de dormir, tuve la tentación de dejar el reloj donde estaba, como si al no devolverlo a su sitio pudiera romper el patrón. No lo hice. Lo llevé de nuevo a la estantería. Esa noche dormí ligero, despertándome varias veces sin motivo claro. Cada vez que abría los ojos tenía la sensación de que el silencio era demasiado preciso, demasiado atento. Por la mañana, el reloj estaba dentro de mi habitación, sobre la cómoda, frente a la cama, a una distancia que ya no podía justificarse con ningún movimiento inconsciente. Ahí comprendí algo fundamental. Aquello no estaba empujando el reloj al azar, no lo estaba tirando, no lo estaba arrastrando, lo estaba trasladando, y cada noche lo acercaba un poco más a mí. Me senté en la cama, con el reloj frente a los ojos, escuchando su tic-tac constante, regular, tranquilo, como si nada estuviera ocurriendo. Fue entonces cuando pensé por primera vez que quizás el objeto no era lo importante. Tal vez el reloj solo era una forma, una manera de medir algo más. Distancia, tiempo o mi propia reacción. Y esa idea fue la que por primera vez me hizo sentir verdadero miedo. Esa mañana no llevé el reloj de vuelta a la sala. Lo dejé sobre la cómoda, frente a la cama, como si al mantenerlo cerca pudiera controlar lo que estaba ocurriendo. Me vestí observándolo de reojo, esperando encontrar alguna señal nueva, una marca, un rasguño, algo que justificara su desplazamiento nocturno. No había nada. Era el mismo reloj de siempre, antiguo, pesado, con el vidrio ligeramente opaco por el tiempo. Funcionaba bien, demasiado bien. Salí de casa inquieto. Durante el día intenté convencerme de que había una explicación racional. Estrés, falta de sueño, algún tipo de lapsus. Me repetí esas palabras como un mantra. Pero al volver por la noche, la sensación regresó apenas crucé la puerta. La casa estaba igual que siempre, silenciosa, ordenada, y aún así algo se sentía distinto. Antes de acostarme, decidí hacer algo que no había intentado todavía. Tomé una hoja de papel y la dejé junto al reloj. Escribí la hora exacta y la posición en la que lo colocaba. Luego apagué la luz. Dormí mal. Me desperté varias veces con la impresión de haber oído pasos, aunque nunca escuché nada con claridad. No crujidos, no golpes, solo la sensación persistente de que el silencio estaba siendo usado. Al amanecer, encendí la luz de golpe. El reloj ya no estaba en la cómoda. Me levanté de inmediato, con el pulso acelerado, y recorrí la habitación con la mirada. Lo encontré junto a la puerta, apoyado contra la pared, justo debajo del interruptor. La hoja de papel seguía allí, pero alguien, o algo, había escrito debajo de mi nota. No eran palabras completas, solo una línea torcida, como si se hubiera trazado con una mano insegura. Una línea que apuntaba hacia la puerta. Sentí un nudo en el estómago. Revisé la casa de nuevo. Ventanas cerradas, cerraduras intactas, ninguna señal de entrada forzada. Nadie había podido entrar sin que yo lo notara. Volví al reloj. Por primera vez, no lo toqué. Lo observé durante varios minutos, tratando de entender qué lo hacía moverse siempre de forma tan precisa. No caía, no rodaba, no se deslizaba sin control. Siempre parecía colocado con intención.
como si alguien estuviera aprendiendo. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con las luces apagadas, dejando solo una lámpara encendida. El reloj seguía en el mismo lugar, inmóvil, silencioso, salvo por su tic-tac constante. Esperé. Las horas pasaron lentas, demasiado lentas. A las 3 de la madrugada sentí un cambio en el aire. No un sonido, no un movimiento visible, solo esa certeza profunda de que algo había comenzado. El reloj vibró apenas. No cayó, no se volcó, se movió unos centímetros. Yo estaba allí, mirándolo, y aún así no vi cómo ocurrió. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de sorprenderme, ni de asustarme. Aquello estaba midiendo algo mucho más simple: mi atención, mi resistencia y el tiempo que estaba dispuesto a quedarme observando antes de reaccionar. Después de aquella noche, dejé de intentar dormir, no por miedo a lo que pudiera pasar, sino porque dormir se sentía como rendirse, como si cerrar los ojos fuera exactamente lo que aquello esperaba. Así que empecé a pasar las noches despierto, sentado en la sala con el reloj siempre a la vista. No se movía cuando yo lo miraba. Durante horas no ocurría absolutamente nada. El tic-tac seguía constante, marcando un tiempo que ya no sentía como mío. A veces me levantaba, caminaba por la casa, volvía a sentarme. El reloj seguía allí, quieto, inofensivo. Era casi frustrante. Durante el día el cansancio empezó a cobrar su precio. Me costaba concentrarme, cometía errores simples, olvidaba cosas. Pero cada vez que pensaba en dormir, recordaba el trayecto del reloj por la casa. Recordaba cómo había llegado hasta mi habitación sin hacer un solo ruido. La tercera noche sin dormir, ocurrió algo distinto. No fue el reloj, fue la casa. Mientras estaba sentado en la oscuridad, comencé a notar pequeños cambios que antes me habían pasado desapercibidos. El crujido de una madera que no recordaba, el eco de mis propios movimientos, ligeramente retrasado, la sensación de que los espacios se sentían más largos de lo normal, como si la casa se estirara cuando no la miraba directamente. El reloj seguía en la mesa. Me acerqué y lo tomé por primera vez en días. Era pesado, frío, real. No había ningún mecanismo extraño, ningún truco oculto. Lo giré, lo observé desde todos los ángulos posibles. Entonces noté algo. En la base, donde antes no había nada, había una marca. No era una grieta, no era un golpe. Era una línea superficial, irregular, como si algo hubiera apoyado ahí una y otra vez, siempre desde el mismo ángulo. Volví a colocar el reloj en la mesa. Me senté. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. El cansancio me hacía perder la noción de las horas. En algún momento sentí que el silencio se volvía más espeso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Y entonces ocurrió. No vi el movimiento, no escuché nada, pero el reloj ya no estaba exactamente donde lo había dejado. Había girado, apenas unos grados, lo suficiente para que el vidrio quedara orientado hacia el pasillo. Me levanté de golpe. Caminé hasta el pasillo siguiendo esa nueva orientación, como si el reloj estuviera señalando algo. El corredor estaba vacío, oscuro, igual que siempre. Pero al final, frente a la puerta del baño, sentí una presión extraña en el pecho. Una sensación absurda, irracional, de que no debía encender la luz. No lo hice. Regresé a la sala y miré el reloj otra vez. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí que aquello ya no estaba avanzando por la casa al azar. Estaba aprendiendo el espacio, midiendo distancias, probando direcciones. No estaba intentando llegar a mí todavía. Estaba practicando. Esa noche, cuando por fin cerré los ojos por unos segundos, no soñé, pero tuve la certeza incómoda de que algo se movía en la casa sin necesidad de tocar nada.
y entendí que el reloj ya no era solo un objeto que se desplazaba. Era una señal, una forma de decirme que tarde o temprano algo dejaría de conformarse con mover cosas pequeñas. Y cuando eso ocurriera, ya no habría manera de fingir que todo podía explicarse. Esa madrugada no ocurrió nada más. El reloj permaneció quieto hasta que amaneció, como si ya hubiera cumplido su función por esa noche. Yo, en cambio, no me moví del sofá. Permanecí allí, despierto, escuchando el tic-tac constante, intentando convencerme de que todavía tenía el control de algo. Al amanecer, el cansancio me golpeó con fuerza. Tenía los ojos ardiendo, la cabeza pesada. Me levanté solo para ir al baño y al regresar sentí una incomodidad inmediata. El reloj no estaba donde lo había dejado. No entré en pánico. No corrí. Simplemente empecé a buscarlo, ya sabiendo que lo encontraría. Estaba en el pasillo, frente a la puerta del baño, exactamente en el lugar hacia el que había quedado orientado la noche anterior. No apoyado de cualquier forma, sino colocado con cuidado, alineado con el marco de la puerta. Me quedé quieto, observándolo. Por primera vez sentí que no se trataba de un avance gradual. Aquello ya no estaba midiendo distancias. Había tomado una decisión. Tomé el reloj entre las manos. Pesaba más de lo habitual, o tal vez era yo quien estaba más débil. Caminé hasta la sala y lo dejé sobre la mesa. Me senté frente a él, decidido a no moverme, a no apartar la vista. Pasaron minutos, tal vez horas. El silencio volvió a cambiar, no de forma abrupta, sino como un ajuste fino, casi imperceptible. El aire se sentía más denso, más atento. Entonces ocurrió algo que no había ocurrido antes. El tic-tac se detuvo. No de golpe, no con un ruido seco. Simplemente dejó de escucharse. Miré el reloj. Las agujas estaban quietas, congeladas en una hora que no reconocí. Me incliné hacia adelante, esperando que volviera a moverse. No lo hizo. Y en ese instante comprendí algo que me heló la sangre. Hasta ese momento, el reloj había sido una forma de medir. Distancia, tiempo, reacción. Ahora ya no hacía falta. Me levanté despacio. Sentí una presencia detrás de mí, no como un cuerpo, sino como una intención, como si el espacio mismo se hubiera reorganizado para dejarme en el centro. No escuché pasos, no vi sombras, pero sabía que ya no estaba solo. No me giré. El silencio era absoluto. Entonces, detrás de mí, escuché un sonido leve, un roce, el mismo sonido que haría un objeto apoyándose con cuidado sobre una superficie. Cuando reuní el valor para girarme, vi el reloj de nuevo sobre la mesa, pero ya no estaba orientado hacia el pasillo, estaba orientado hacia mí. Las agujas volvieron a moverse. Tic, tac. Me quedé inmóvil con la certeza de que aquello había terminado de medir lo que necesitaba, que ya no le interesaba la casa, ni los recorridos, ni los objetos. A partir de ese momento, todo se trataba de mí. Esa fue la última noche que intenté vigilar, porque entendí que observar no me protegía, solo me hacía más consciente del momento exacto en que algo dejaría de usar intermediarios. Desde entonces, el reloj volvió a su lugar original. Nunca volvió a moverse, pero cada noche, cuando apago la luz, escucho su tic-tac desde la sala, no marcando la hora, marcando cuánto tiempo falta para que algo vuelva a decidir que ya es suficiente. Nunca volví a hablar de esto con nadie, no porque tema que no me crean, sino porque ponerlo en palabras lo hace más real de lo que estoy dispuesto a aceptar. El reloj sigue en la sala, en el mismo lugar de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Funciona con normalidad,
Marca las horas como cualquier otro objeto antiguo. Pero yo ya no lo miro de la misma forma. A veces, cuando paso frente a él, tengo la sensación de que las agujas se detienen por una fracción de segundo. No lo suficiente como para estar seguro, no lo bastante evidente como para señalarlo como una prueba, solo lo justo para que la duda se instale. Nunca volvió a moverse de noche, nunca volvió a aparecer en otro lugar. Y eso, curiosamente, es lo que más me inquieta, porque aprendí algo durante esas noches. Hay cosas que no necesitan seguir actuando para demostrar que existen. Basta con que sepan que ahora estás atento. Desde entonces, evito dormir con la puerta abierta, evito dejar objetos fuera de lugar, evito el silencio absoluto. Siempre dejo algún ruido de fondo, como si el sonido pudiera mantener algo a raya. No sé si aquello se fue, no sé si perdió interés, o si simplemente terminó de medir lo que necesitaba. Lo único que sé es que, cuando escucho el tic-tac del reloj en la oscuridad, ya no pienso en el tiempo, pienso en la distancia, en lo que aún separa un objeto de una persona, y en lo poco que puede cambiar esa distancia cuando algo decide cruzarla. Si esta historia te hizo mirar 2 veces a los objetos de tu propia casa, te invito a suscribirte. Aquí seguimos explorando aquello que se mueve cuando nadie está mirando.